la violencia de género y la violencia doméstica, que es a lo que yo me dedico. Y la primera pregunta, que bueno, ¿qué es violencia de género y qué es violencia doméstica? ¿No? Que muchas veces los confundimos y no sabemos, y hablamos las cosas sin saber muchas veces cuál es cada uno. Y bueno, la violencia de género, que es de la que vamos a hablar primero, es única y exclusivamente, se denomina así a la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. O sea, es imprescindible que sea el agresor el hombre y que sea la agredida la mujer, ¿vale? En cambio, luego tenemos el tipo de violencia doméstica. En este tipo de violencia doméstica se engloban muchos tipos, todas las que están dentro del entorno familiar, que puede ser efectivamente de la mujer al hombre, mujer a marido, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, nietos, cualquier conviviente en el entorno doméstico. Incluso una persona que se dedica a cuidar, por ejemplo, de la típica mujer que suele ser que cuida internamente de un abuelillo, una abuelilla, pues esto también podría incluirse dentro de violencia doméstica. O sea, cualquier persona que conviva, amigos, conocidos, familiares, todo está incluido dentro de la violencia doméstica. Con lo cual, bueno, aquí es un cuadro que he puesto para diferenciar los dos tipos de violencia. Y bueno, nosotros lo tenemos así regulado, sobre todo en lo que viene siendo nuestro Código Penal en España, que realmente desconozco un poco, luego me contaréis un poco porque tengo curiosidad, cómo es en otros sitios, cómo está regulado, si está diferenciado también, que me llama bastante la atención. Pero vamos, aquí se diferencia violencia de género, violencia doméstica y obviamente cualquier tipo de violencia está castigado en el Código Penal, pero estos dos tipos de violencia los diferencian y tienen penas aparte o están castigados con un poquito más de castigo que el resto de penas. La agresión, por ejemplo, de una mujer hacia el hombre, pero que no residen, y es la mujer hacia el hombre, no está catalogado de ningún tipo de violencia de estas dos. No obstante, solo por el hecho de agredir ya está castigado. Eso no se nos olvide nunca, que aunque no esté castigado, la justicia y la policía, en el caso de que haya una agresión, siempre vamos a actuar. Y si la mujer pega al hombre y le hace unas lesiones, la mujer irá detenida, igual que en estos casos de violencia de género y violencia doméstica, estas personas que agreden también van detenidos. Y ahora, bueno, pues quería hablar un poquito de lo que es la violencia física y de los tipos de violencia, ¿no? Que al final el que más conocemos todo el mundo y que más exterioriza y que está clarísimo y que nadie pone en duda, ¿no? Es el tipo de violencia física, que bueno, está claro, es un golpe, un empujón, cualquier tipo de agresión física. Este tipo de violencia es como que socialmente por lo menos está como más castigado, ¿no? Si alguien ve una agresión de este tipo, enseguida nos llama la atención, pedimos ayuda, llamamos a la policía, nos interponemos entre medias, intentamos hacer algo, ¿no? Pero tenemos un problema, claro, que hay otros tipos de violencia también, de violencia sobre todo en torno a la violencia de género, que socialmente y a lo largo de los años se han ido repitiendo y exagerando bastante, ¿no? Y son menos detectables, pero no menos importantes, porque luego, bueno, luego os hablaré un poquito de la violencia psicológica, que realmente a mí es la que más me preocupa de todas. Que está, pues eso, los tipos de violencia está, como veis aquí, la violencia física, la violencia psicológica, y luego también tenemos pues violencia económica, social y sexual. ¿Vale? De la violencia económica quiero destacar que muchas veces no lo percibimos como un tipo de violencia de género, este tipo de casos, pero estamos acostumbrados a que, bueno, socialmente y sobre todo años atrás y en determinados países sigue siendo así, el hombre es el que trabaja y la mujer la que está en el domicilio. Incluso a veces la mujer trabaja y lleva dinero a casa, pero el hombre es el que guarda el dinero, ¿no? Entonces, la mujer tiene que pedir poco menos que permiso o el hombre controla el dinero del domicilio, se da permiso a la mujer para gastar o para no gastar. Esto es un tipo de violencia. O sea, no nos vamos a quedar en él comparte, o sea, él es el que gana el dinero, él decide, no. Estamos en una convivencia familiar, en un entorno en el que cada uno aporta una situación.
puede ser que los dos trabajen, pero en el caso de que trabaje una única persona, sea el hombre o sea la mujer, aunque obviamente socialmente siempre suele repetirse más que trabaja el hombre y la mujer está en casa, la mujer también está trabajando en el entorno doméstico, con lo cual esos ingresos económicos, la mujer tiene también derecho a tener acceso a ellos. Al final no deja de ser una convivencia. Luego está la violencia social. Bueno, quiero destacar que estos tipos de violencia no suelen ir una por un lado y luego otra por otro, suelen darse todas juntas o por lo menos darse varias juntas, ¿vale? La violencia social es en el que el agresor limita los movimientos de la víctima. Pues voy a ver a mi amiga. No, 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 no te puedes ir a ver a tu amiga. No, María, no te vayas a ver a tu amiga porque tienes que quedar aquí a hacer la cena y bueno, y hacer la casa y no, y es que voy a ir a hacer un recado con mi madre. No, 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 tú tienes que estar aquí con tu marido, que para eso estamos casados. Y es que, bueno, y es que quiero quedar con una amiga para hablar con ella. A ver, ¿de qué vas a hablar tú con esa amiga? Porque, claro, de lo que hables tú con tu amiga tendré que saber yo, tendré que interesarme yo y saber si realmente puedes hablar tú de esos temas. Vamos, que al final socialmente limitan a la víctima tanto que al final la víctima la acaban incluso prohibiendo quedar con personas y ella misma, por miedo al agresor y por muchas veces creer que es lo normal, se va aislando socialmente. Y eso es un problema muy, muy gordo, porque al final ese aislamiento lo que provoca es que nadie puede ayudarla, porque en las medidas, las recomendaciones que veremos ahora en un poquito, una de las cosas imprescindibles es que podamos ayudar a la mujer o al hombre, pero bueno, mayormente a la mujer que sufre este tipo de malos tratos. Entonces, claro, el agresor conoce esta situación y no suele ser alguien, no, no es tonto, él sabe lo que hace. Entonces la aísla socialmente para tenerla pues más controlada aún. Y luego, como último caso, tenemos la violencia sexual. Hay muchos más tipos. Lo que pasa que, bueno, he diferenciado unos cuantos, pero cualquier cosa que veremos más adelante también va a ser un tipo de violencia de género, violencia doméstica. Entonces, violencia sexual. Muchas veces también me han llegado casos, que es muy curioso, ¿no? Que la mujer no quiere tener relaciones sexuales con el hombre porque no le apetece, simplemente porque no le apetece tener relaciones sexuales. Y de repente llega un día y dice, ya no quiero. Y dice, hombre, sí, sí, claro que sí quieres porque yo soy tu marido y me tienes que dar lo que yo te estoy pidiendo. Y la mujer, eh, de una manera forzada, pues bueno, tiene esas relaciones sexuales. Y mucha gente dice, bueno, esto no es violencia sexual porque es su marido y bueno, porque al final ella pues ha accedido. Pero sí, sí es violencia sexual porque si una mujer dice no quiero tener relaciones sexuales, da igual que sea su marido, si no le apetece, no le apetece, tiene que respetar esa idea. Y eso quiero que le quede claro a todo el mundo y a todas las mujeres que si ellas no quieren tener relaciones sexuales un día o nunca o cuando sea, no tienen por qué tenerlas. Entonces, da igual que sea su marido, ¿vale? Que es otro tipo de manifestación de este tipo de violencia. Y diréis, pues vaya, vaya joya, ¿no? Violencia psicológica, violencia social, violencia económica, violencia sexual. ¿Qué le llega a una mujer a soportar esta situación? Porque visto así, pues ninguna querríamos estar allí. Pero muchas veces de repente viene de golpe y se suelen aprovechar de personas que saben que pueden conseguirlo, ¿no? Pues a una mujer le lleva a soportar este tipo de violencia el conjunto de todos los tipos que hemos visto antes, ¿no? Una falta de autonomía. Pues, por ejemplo, si ella no tiene dinero, no gana un sueldo, es muy difícil que se atreva a dar un paso porque dice, ¿y yo dónde voy a ir si es mi marido el que me mantiene? Entonces ahí se resta a ella misma autonomía y le da miedo denunciar. Luego, la falta de autoestima. Él psicológicamente, pues bueno, ya se preocupa bastante pues de hacerle saber que para él no vale nada, que no sabe hacer nada sin él, que a dónde va a ir sin él, que no sabe trabajar, que no tiene amigos, porque ya también le ha aislado él.
Entonces, claro, falta de autoestima, aislamiento, depende económica de él, incluso muchas veces la opinión social, que también luego me contaréis las impresiones, cómo es la opinión social, que es una de las cosas que me preocupa bastante en otros países, pero la opinión de la sociedad y del entorno hace muchísimo a la hora de que una mujer que tiene falta de autoestima, que está aislada y que tiene dependencia económica, que se atreva a denunciar. Ya no solo por el miedo al agresor a que la pegue o algo físicamente, sino al encontrarse sola o que nadie la crea, ¿no? Porque muchas veces la agresión se ve y te creen, pero el resto de tipos de violencia no se ven. Y al no verse, muchas veces es difícil de demostrar y la gente, si no ve pruebas claras, muchas veces juzga. Y con esa, vamos, juzgando de esa manera, lo que provocamos es que la mujer tenga miedo de denunciar. Entonces, pues todo se hace una bola y al final, pues todo es miedo y bueno, al final provocan que la mujer no quiera denunciar en muchos casos. Y está demostrado que, por lo menos aquí, que la mayor parte de las muertes que hay de violencia de género son de mujeres que nunca han denunciado. Así que creo que es más que importante el hecho de denunciarlo. ¿Y cómo es el círculo de la violencia? ¿No? Porque yo me encontré en una ocasión, ¿no?, con una mujer que decía que su marido, bueno, siempre había sido una persona encantadora durante toda la vida, una mujer, no recuerdo la edad que tenía, pero pues en torno a 50 años o quizás más. Es que siempre ha sido una persona maravillosa y encantadora, dice, pero bueno, en los últimos años la verdad es que ha tenido unos problemas psicológicos y demás, y bueno, es cuando se ha comportado como un agresor, la pegaba, la llegó a clavar un cuchillo y bueno, un montón de cosas, y ella lo aguantaba diciendo que, bueno, que le daba pena. Es otro tipo de estrategia que utilizan los agresores, el dar pena, ¿no? Es que yo qué voy a hacer sin ti, es que te necesito, es que estoy enfermo, tienes que cuidar de mí y demás. Pues en los últimos años que se refería, ¿sabéis cuántos años fueron esos a los que ella decía que eran los últimos años? Los últimos 25 años. O sea, llevaba 25 años con problemas psicológicos y agrediéndola. Y ella pues lo había aguantado porque la tocaba, porque socialmente hasta familiares suyos le decían que bueno, que era su marido y había que aguantarlo, que era lo que le había tocado. Entonces por eso otra vez vuelve a entrar la opinión social. Y bueno, quería hablaros por esta parte del círculo de la violencia. El círculo de la violencia suelen ser tres fases, ¿vale? El agresor no siempre está gritando, no siempre está agrediendo, porque entonces, claro, le detectaríamos desde un primer momento y nos escaparíamos, ¿no? Antes de meternos en otro tipo de situación. Pero claro, al principio, pues bueno, nosotros le conocemos y es una persona maravillosa, además suelen tener un perfil muy parecido todos los agresores. Cara a la galería, al resto de las personas, suelen ser personas encantadoras, simpáticas, complacientes, suelen estar siempre pendientes de todo el mundo, queriendo ayudar, haciendo favores, haciendo ñapas en las casas, ayudando. Vamos, se vuelcan completamente en ayudar. Entonces, claro, dices, ¿cómo va a ser que esta persona sea un agresor? Pues sí, suele tener la cara que veis abajo del todo, que está pues así como muy sonriente y parece que no ha roto un plato en su vida. Pero después de esa primera fase viene la fase de tensión, ¿no? En la que se empieza a comportar ya diferente, en la que empieza a decir, pues no te vayas con menganita, pues no, mejor quédate en casa. Oye, tienes que limpiar, que no me has hecho la comida, no me ha gustado, le has echado poca sal. Esto no me gusta, ¿eh? Bueno, y ahora, ¿y este dinero que te has gastado? A ver, porque me tienes que dar explicaciones, porque tal, empieza la fase de tensión, ya no es cariñoso, no ha llegado a la agresión, pero esta fase de tensión es importantísimo, importantísimo darnos cuenta de ella, porque pasamos de la primera fase de arrepentimiento a la fase de tensión. Y si no nos damos cuenta de esta fase a tiempo, tarde o temprano vendrá la fase de agresión. Y ya ahí ya pues, te agrede y ya has estado en una fase de tensión, ya te ha dicho muchas cosas, ya te ha hecho sentir inferior, ya estás encerrada a lo mejor
en esa necesidad de estar con él. Entonces, es importantísimo conocer los pasos para detectarlo antes de esa fase de agresión. Luego, claro, ¿qué pasa? Después de esa agresión, todo el mundo se asusta, hasta el mismo agresor. Dice, ostras, a ver si la voy a perder. Y vuelve otra vez a ser el hombre maravilloso y encantador, la trae flores, la cuida durante el tiempo que sea, hasta que vuelve a esa fase de tensión. ¿Qué pasa con este círculo de la violencia? Cada vez se produce más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, la fase de arrepentimiento cada vez dura menos y bueno, incluso hay ya en un momento en la que esa fase de arrepentimiento se olvida, ya no existe siquiera. Entonces, pero la víctima está ahí en ese círculo y no sabe salir. Y muchas veces, si, como he dicho, no hay alguien que la ayude, no va a saber salir de ahí. Pues los pasos, ¿no? Que se van dando en este tipo de violencia son, vamos, son pistas, no pasos. Las pistas que vamos a poder ir detectando son sutiles, pero son claras, ¿no? Porque al final son las que tenemos que ver, como he dicho, antes de que llegue el problema más gordo, ¿no? La agresión. Y muchos pasitos de estos, muchas pistas, son que te pide a menudo que no salgas con tu familia, solo habla de sus cosas, no muestra ningún interés por las tuyas, porque claro, al final tú no sabes hacer nada para él y te lo va a hacer saber para que tú no te quieras ni te valores. Critica tu forma de vestir, por supuesto, no te va a querer ver guapa, ni va a querer que lleves una minifalda, ni nada, porque claro, es un celoso compulsivo también, no va a querer que muestres por allí, que nadie vea un escote, que nada, porque eso es suyo, todo es su posesión. Es como si fuera su dinero, lo guarda en el bolsillo, pues es su mujer, la guarda en el bolsillo y nadie quiere que la vea. También critica tu forma de pensar, porque claro, efectivamente, cállate que no vales nada, cállate que tú no sabes, quita de ahí que tú qué vas a saber. Tú si eres una mujer, ¿qué sabes? Ahí si estás en la casa todo el día, anda, déjame a mí que te diga. Esas típicas frases que te dejan también en ridículo delante de las personas, ¿no? Y luego también te compara con otras mujeres. En plan, pues fíjate, mira esa qué guapa está. Y tú, es que antes eras guapa, pero mira, ahora te has dejado y fíjate qué pelos tienes. Y fíjate, es que ahora estás muy gorda y es que ahora... Y te empieza a criticar y a exaltar a otras mujeres, ¿no? Que haciéndote otra vez, de nuevo, pensar que no vales nada. Anula tus decisiones, porque como bien hemos dicho, para él no vales nada y para esas mujeres se acaban creyendo que no valen nada. Se enfada por tonterías, como por ejemplo, pues si la comida no tiene sal, eso lo he vivido yo en una mujer me contó esa situación. Obviamente luego llegan los gritos, los empujones y por demás lo del control del móvil, el email, el Facebook, para ver que no estés hablando con otras personas, para ver qué dicen tus amigas, para ver si a lo mejor estás tú desahogándote o crees que el agresor está portándose mal contigo, si tú le estás contando eso a alguien más. Entonces controla al final todo, tu móvil, tu email, tu Facebook. Es un celoso compulsivo y no quiere que nadie más te controle. Entonces, bueno, sí, claro, te asusta cuando se pone violento, obviamente, no, si se pone violento ya estamos en una pista clarísima y se pone celoso, ¿vale? Entonces, todos esos pasos que hemos dicho anteriormente, todas esas pistas que nos va dando el agresor para detectar que es un maltratador, ¿vale? Un maltratador. Tenemos que salir, vamos, de ahí cuanto antes, ¿vale? Antes de que llegue la agresión, porque muchas veces, pues bueno, van siendo cosas pequeñas hasta que llega el momento de tensión más álgido de todos y se ve que en cualquier momento va a llegar esa agresión. Entonces, ¿qué podemos hacer si llega ese momento y no lo hemos detectado todo lo anterior? Pues bueno, siempre hay que evitar objetos peligrosos, ¿vale? Yo creo que lo voy a tomar un poco como a risa, que no es a risa, pero bueno, vamos a utilizar las películas de miedo, ¿no? Las películas de miedo siempre hacen todo mal. Entonces, nunca vayas a la cocina ni subas al piso de arriba. Obviamente no hay que hacer lo que hacen las películas de miedo, ¿no? Evitar sitios con objetos peligrosos. Si puedes salir de tu domicilio. Bueno, yo siempre recomiendo que aunque te guste mantener
tu intimidad y que los vecinos no conozcan tu situación, porque al final, pues si tienes, yo qué sé, un marido agresivo, debes contar con alguien cercano que te pueda ayudar, un vecino, ¿no? Alguien de confianza, por lo menos, pero que viva cerca de ti, por si en un momento dado tú tienes que salir de casa y tienes que refugiarte en la casa del vecino, pues ya sabe la situación y va a ser más fácil que te ayude. Luego también poner el teléfono de emergencias en marcación rápida, la documentación, registros de llamadas, borrar los registros de llamadas. Y luego, ¿qué hago si sufro una agresión? Pues siempre llamar a la policía. Si no podemos llamar a la policía, a la que tenemos el modo de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, pues siempre puedes mandar un WhatsApp a alguien para que ese alguien llame a la policía. Imagínate que no queremos hablar por teléfono porque el maltratador nos va a escuchar. Podemos mandar un WhatsApp y que alguien llame a la policía, ¿vale? Y bueno, sobre todo eso, guardar partes de asistencia médica si ha habido agresiones y recoger la documentación. Bueno, obviamente las consecuencias para el agresor pues, se van a convertir en futuros delincuentes y la víctima pues desde baja autoestima o incluso al suicidio, ¿vale? ¿Y cómo podemos ayudar el resto, ¿vale? Llamar a la policía, como bien he dicho, no dejar sola, pedir ayuda a más personas y sobre todo lo que he dicho, no juzgar, porque muchas veces decimos, bueno, es que no tiene pruebas esta mujer y es que es una mentirosa. Y la mujer que miente realmente le va a dar igual que llamen mentirosa, ¿no? Porque hay mujeres que mienten y hombres que mienten, pero es un porcentaje mínimo. Y la cantidad de mujeres que no se atreven a denunciar por miedo a lo que pensará la gente, ¿no? A ver si no tiene pruebas para demostrarlo y que luego caiga todo el peso del agresor encima de ella y el de la sociedad y que se quede más sola aún, ¿no? Y lo último que quiero destacar es que si la gente, ¿no? Muchas veces vamos por la calle y vemos algo que nos choca y nos llama la atención, alguna agresión física, bueno, en eso no suelen callarse tanto la gente, pero sobre todo una agresión verbal, ¿no? Insultos, una discusión fuerte en la que el agresor la tiene a la mujer cohibida, muchas veces no queremos intervenir porque decimos, ¿dónde nos vamos a meter que no nos llaman, ¿no? Pero he de deciros una cosa y es muy, muy, muy importante. Siempre que presenciamos una violencia de género, siempre que presenciamos este tipo de violencia o cualquier otra, siempre nos estamos posicionando. Vamos, nadie nos lo ha pedido, pero nos estamos posicionando del lado de la víctima o del lado del agresor, ¿vale? ¿Qué pasa si tú decides callar? ¿A quién estás favoreciendo si tú decides callar? Estás favoreciendo al agresor, ¿vale? Con eso demuestro que siempre nos estamos posicionando. Entonces, cuando te encuentras con un tipo de violencia, un tipo de violencia de género en este caso, o cualquier otro tipo de violencia, siempre hay que denunciar, porque si no estaremos ayudando al que no tiene que ser ayudado, ¿vale? Entonces, siempre hay que hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros mismos, ¿no? Y destacar que abusar, acosar, demuestra falta de autoestima. Entonces, el agresor no es mejor por agredir, ni es superior a la mujer, ni la mujer se agrede al hombre superior al hombre. En los colegios, el típico chico que agrede no es el que manda ni nada de eso, tiene falta de autoestima. Entonces, hay que hacerle ver que efectivamente eso es una falta de autoestima y hay que intentar ayudar a la víctima que necesita la ayuda, ¿vale? Y con eso, pues, esta es la charlita que os quería dar. Y bueno, también no, en vuestro país, no, bueno, en México sí que se puede comprar a través de la página web y próximamente en Argentina, pero quería, bueno, hablar que este tipo de libro que he escrito, que es un currículum perfecto, trata de este tipo de violencia. Es un tipo de violencia psicológica, que es el acoso continuado a la víctima a pesar de haber interpuesto una denuncia. Pero recordar que siempre hay que denunciar porque aunque pensemos que no va a poner fin, como he dicho, la mayor parte de los casos en los que la mujer muere es porque nunca ha puesto una denuncia. Si, por así decir, el agresor le da igual el tipo de medidas que se toman contra él por parte de la justicia, la policía y sigue molestando a la víctima, imaginaros lo que podría llegar a hacer si no hay ningún tipo de medida, ¿no?
Entonces de eso se trata el libro, de un caso real que viví como policía y en el que ayudamos y por supuesto en el que salió bien todo al final. Así que de momento no quería comentar. Las preguntas que tengáis podéis hacérmelas. Muchísimas gracias, Noelia Colmenarejo. La verdad que no puede ser más ilustrativo y más claro todo lo que nos has contado. Y ya sabéis, no ser impasibles, denunciar y ayudar a esas víctimas o posibles víctimas que tanto en la violencia doméstica como en la violencia de género están ahí y debemos apoyarlas al 100%. Yo creo que ahora, si os parece, los panelistas que desean hacer una pregunta, lo pueden indicar levantando la mano o por el chat de este webinar y así preguntar a Noelia o contar o compartir la experiencia de sus países a Noelia. Muchísimas gracias. Si no pregunta nadie, pregunto yo, ¿eh? Marta. Eneida Góngora o Gladys, que habéis abierto el micrófono. Gladys, por ejemplo, o Eneila. Gladys, adelante, por favor. Adelante. Hola, Noelia, felicitaciones por el libro. Un saludo desde Lima, Perú. Mira, yo quisiera preguntarte cómo se viene tratando en las comisarías o en la primera instancia, que es la policía, ¿no? Que es la primera autoridad cercana al ciudadano, el tema de las denuncias, denuncias verbales o inclusive denuncias de terceros, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede acá en Perú, por ejemplo, ¿no? Vemos casos ahora mucho más en cuarentena de violencia psicológica, quizás no llegan a la violencia física, pero se escuchan los problemas que hay, los conflictos familiares en casa, y bueno, mucha gente cree, no, no me puedo meter porque eso es un tema privado, es un tema de la familia. Entonces, cuando yo escucho eso a mí me sorprende. Digo, tenemos una política pública en Perú sobre violencia, sobre equidad de género. Es un tema público ya. Tenemos que actuar, los vecinos, los que conocemos el caso, no podemos quedarnos callados. Y uno de los problemas que teníamos en Perú, por ejemplo, era que en las comisarías, ahí se ven todos los sesgos, los machismos, los estereotipos, los policías no recibían las denuncias. Y llegaba quizás la persona violentada con una abogada mujer y tampoco la recibía. O sea, muchas veces tenían que mover otro tipo de influencias para que acepten las denuncias. Hoy en día eso viene cambiando, hay una fuerte capacitación a nivel de todos los operadores que tienen que ver con la justicia desde la policía, la fiscalía, los jueces, porque también tenemos, bueno, ha ocurrido, ¿no? Que han emitido sentencias que han sido una vergüenza nacional, ¿no? Entonces, yo quisiera saber cómo se trata esto en España, desde el primer caso que llega a la comisaría, ¿no? ¿O si han tenido Pues casos parecidos? sí, pues muchas gracias por tu pregunta, Gladys, porque ya te digo que me interesa bastante lo que me acabas de contar porque, bueno, me resulta, no me sorprende, por desgracia, porque, bueno, años atrás aquí era un poco así, pero aquí en ese sentido hemos avanzado mucho, todavía queda mucho camino por recorrer, es cierto, pero en las comisarías, bueno, yo con mis compañeros no tengo ningún problema, por ejemplo, y me tratan como uno más. Siempre hay, pues bueno, determinadas frases, determinados comportamientos que tiene la sociedad y es la sociedad por completo, pero para mí trabajar con mis compañeros no me supone ningún tipo de discriminación, no me discriminan por ser mujer. Es un avance importante. Entonces ya partiendo de ahí, las denuncias están igual de comprometidos en ese sentido, porque para eso nos han formado también. Y nada, pues llega la denuncia por parte de la víctima o de un tercero y bueno, cuentan los hechos en comisaría y luego ya, una vez que se tiene conocimiento de los hechos, ya se actúa de oficio. ¿Qué eso qué significa? Pues que ya da igual que la víctima o la persona que sea quite la denuncia, porque vamos, siempre se va a investigar, ¿no? Porque había muchos casos y creo que eso es súper importante que sea así, porque antiguamente había muchos casos en los que la mujer la denunciaba y luego quitaba la denuncia por miedo, por todo lo que he hablado antes. Entonces, una vez que está la denuncia, ya se actúa de oficio y se investiga. Es cierto que para mi gusto, a pesar de que la ley dice eso, luego a la práctica lo llevamos poco, pues yo pienso que los juzgados están muy bloqueados y
Y bueno, y hay veces que se hace menos de lo, o sea, la ley dice una cosa, pero luego la práctica no se cumple bien. No obstante, una vez que la víctima pone la denuncia, al ser violencia de género, tiene como todo mucha agilidad. Y entonces, después de la denuncia, en 24 o 48 horas se hará un juicio rápido en el que se estimará si la víctima tiene derecho o no a una orden de alejamiento. Lo primero de todo, son como unas medidas preventivas, cautelares, antes de que se celebre el juicio definitivo. Y bueno, si el juez decide que se pone esa orden de alejamiento, el agresor no podrá acercarse a la víctima, pues normalmente suelen ser 500 metros, tampoco se puede comunicar con ella a través de ningún medio, ni una red social, ni un WhatsApp, ni nada. Después de eso, se reparten los casos de violencia de género. En el caso de Madrid, los llevamos Policía Nacional y Policía Municipal, pero vamos, los lleva en toda España, los lleva la Guardia Civil, policías locales, el que corresponda, y hacemos un seguimiento pormenorizado del caso, ¿no? Nos entrevistamos con la víctima, nos cuenta su caso y se hace, bueno, tenemos un programa que es un programa que está centralizado para toda España, en el que figuran todas las víctimas de violencia de género y todos los agresores, para que de ese modo, si nosotros nos encontramos con un caso de violencia de género, podamos ver si ha tenido más agresores o si, que es una cosa que suele repetirse bastante porque se aprovechan de esa falta de autoestima, o si este agresor ha tenido más víctimas. Es un dato muy importante porque nos ayuda a trabajar pues ya conociendo a lo mejor unos antecedentes. Y bueno, hay unos riesgos que van desde no apreciado hasta extremo. El no apreciado es una llamada esporádica porque tampoco queremos estar recordándole a la víctima la situación que ha vivido si ya él se ha olvidado de ella. No queremos estar todo el rato recordándose. Pero si el riesgo es muy grave, pues llegamos hasta estar con ella 24 horas. Quiero decir, acompañarla al médico, acompañarla al trabajo, acompañarla a la compra, todo el rato hasta que se resuelva el problema que ha originado ese riesgo grave. Y nos permite al policía que lleva el caso, porque al final es una entrevista que ellos me conocen personalmente, yo les conozco, sé si necesitan más ayuda psicológica, le ofrecemos recursos, puede llamar a la comisaría o a la unidad de policía siempre que lo necesite pidiendo ayuda. También le remitimos a servicios sociales, psicólogos y le damos un abanico de posibilidades bastante grande. No obstante, hay veces que todo esto se demora en el tiempo y tarda mucho en resolverse. Como en el caso este que cuento en el libro, que duró ni más ni menos que 6 años y lo pasamos muy mal todo el mundo porque no sabíamos cómo iba a salir. Pero al final, gracias a todos esos recursos, pues podemos ayudar a las mujeres que lo necesitan y es algo que me satisface muchísimo. Siguiente pregunta, Eneida Góngora. Sí, muchas gracias, Marga. Pues igual, felicitarte ampliamente, Noelia. Es muy interesante y particularmente, digo, yo me estoy sigo desarrollándome en el sector de energía en Latinoamérica y en México. Y me llama mucho la atención, afortunadamente, que existan este tipo de publicaciones y que tu voz también siga contribuyendo en este sentido a la cultura de equidad de género e inclusión y diversidad en la región, ¿no? Mi pregunta, considerando que bueno, tienen, digamos, más recursos, han avanzado algunos pasos más que nuestros países en algunos temas, que en el caso mexicano yo podría decir o podría rescatar sin ser experta en el particular, porque colaboro en diferentes asociaciones que tienen que ver con la equidad de género desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la mujer, obviamente básicamente en la academia, ¿no? Entonces, me gustaría entender un poco si en España las asociaciones orientadas a las nuevas masculinidades, estas prácticas antirraciales, antisexistas, han estado, digamos, vinculadas a darle otra cara al problema en España
desde luego en la perspectiva en la que tú te desenvuelves, ¿no? Vale, la pregunta no la he entendido muy bien porque es que se ha entrecortado un momento y me he perdido algunas frases. Si no te importa volver a preguntármelo. Claro, ningún problema. Bueno, hay agrupaciones, ¿no? Hay movimientos o corrientes orientadas a las nuevas masculinidades, o sea, una nueva forma de ser un hombre también. Esta es una lucha de ambos, ¿no? No solamente de las mujeres. Por supuesto, las mujeres debemos estar muy educadas, más conscientes, ayudar a los demás, tomar acción, ¿no? Pero me gustaría entender en España, desde tu perspectiva como policía, cómo están recibiendo a estas agrupaciones o movimientos de hombres que también están haciendo su parte, y tenemos entendido que también existen en España, en un tema antisexista y antirracial, que en gran medida pues también puede ayudar de fondo a esto, aunque sea a un ritmo lento. Pues sí, ya me ha quedado claro. Es que, bueno, sí, aquí se dice de otra manera y demás, pero bueno, aquí lo llamamos feminismo, y feminismo es hombres que sí, que son feministas, ¿no? Que muchas veces está mal visto lo del feminismo o el machismo, pero feminismo aquí, vamos, viene significando pues la igualdad entre hombres y mujeres. Y como bien has dicho, bueno, fundamental es que las mujeres crean en esa igualdad y actúen para que esa igualdad sea real, es, vamos, primordial, porque si nosotras mismas no actuamos en esa igualdad, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero creo que en segunda instancia, pero no menos importante, es que los hombres también crean en esa igualdad. Y bueno, aquí en España realmente es muy difícil encontrar un hombre que diga, no, yo no creo en la igualdad, yo creo que sí, que deben ser iguales. Todo el mundo dice que es igual, que hombres y mujeres tienen que ser tratados iguales. Pero luego en la práctica realmente no es así, porque gracias a Dios, pues cada vez más, ¿no? Cada vez estamos más concienciados. Pero en la práctica luego pues se ve que realmente todavía hay muchos hombres y también muchísimas mujeres que no creen en esa igualdad. Entonces, claro, por mucho que haya una ley, por mucho que haya una policía que trabaja, unos servicios sociales, unos recursos, ¿no? Si la base, que es la educación, como todo en la vida, la educación, si esa educación no va ayudando a que las personas, tanto mujeres como hombres, vayan creyendo en ese feminismo, vayan creyendo en esa igualdad, vayan actuando en consecuencia, ¿no? Porque no puede decir, no, sí, yo creo en la igualdad, pero X, ¿no? Pero es que claro, ¿cómo te dejan a ti cogerte no sé cuántas semanas de maternidad y a mí no? Porque es que esa es una diferencia y entonces eso ya no es igual. Y ya empiezan a entrarse muchas veces en conflictos o ejemplos. Es que las mujeres perjudican, como son unas mentirosas, perjudican al hombre que ha denunciado. Y yo conozco un caso en el que le han arruinado la vida. Dice, pues habrá, y los hay, porque también nosotros como policía, si los detectamos, intentamos también darle con todo el peso de la ley a la gente que miente, sea hombre o mujer. Pero claro, al final muchas veces se escuchan más esas cosas esporádicas que lo importante. Entonces, claro, lo que me venías diciendo es que sí se da importancia y los hombres están bastante concienciados, pero luego, pues bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Noel. No sé si tenéis alguna pregunta más. Juan Antonio. Marga, perdóname, yo quería un poco compartir con todos este tema de las nuevas masculinidades que comentó nuestra colega mexicana. Aquí en el Perú también se ha creado el programa Hombres por la Igualdad, ¿no? Y es un programa que está administrado por el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, claro, no se siente tanto, no se debe sentir mucho más. Y también se viene trabajando mucho con empresas, ¿no? Existe un sello, una certificación de empresa segura, libre de violencia, que también busca incentivar y motivar que las empresas se suman como actores líderes también de la sociedad a promover y a identificar. Algo que también quisiera resaltar
esta cultura, ¿no? Que venimos y a veces se ha naturalizado porque el machismo está en todas nuestras sociedades y que en todos los estamentos sociales, ya sea el sector privado, el sector público, por ejemplo, los directivos, a veces suelen tener comentarios machistas y no se dan cuenta de que lo son, ¿no? Entonces, hoy en día creo que falta mayor difusión sobre este tema, como lo comentaban, ¿no? De que, por ejemplo, aquí en el Perú, si un hombre está, no trabaja o hace las actividades de casa o las tareas domésticas y la mujer por la coyuntura tiene que salir y trabajar, no, pues es que el hombre es un mantenido. O el hombre, ¿cómo? Qué vergüenza, si el hombre tiene que ser el jefe de familia, el jefe de la casa, el que tiene que proveer más. Entonces, ya hay una distorsión. Estos cambios todavía faltan darse en el Perú. Y te hablo de todas las clases sociales, ¿no? Entonces yo quisiera un poco contarles eso, la experiencia de lo que viene pasando en el Perú. Yo estuve dirigiendo un programa en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que se llamaba Perú Responsable, que es un programa que promovía responsabilidad social empresarial. Articulábamos mucho con las empresas para justamente promover distintos cambios de comportamientos en la sociedad, ¿no? Y desde el Estado, por ejemplo, comentarles que se han dado políticas, lineamientos para que las entidades públicas vayan implementando. En el Perú tenemos más de 3.000 entidades públicas, pero el problema es que no hay una real conciencia y una convicción, ¿no? O sea, se lee la ley, se lee el reglamento o la política, pero no se entiende a profundidad. Entonces ahí hay muchísimo trabajo, o simplemente cumplen, mandan un plan por cumplir a un determinado formato, pero no se llega más a fondo, ¿no? Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo con vosotros y yo creo que también hay un aspecto que no hemos hablado sobre él y que es muy importante y es la propia mujer, el papel de la mujer dentro del núcleo familiar y de la responsabilidad familiar. Nosotros muchas veces hemos visto también comportamientos muy digamos, abocados al hombre más que a la mujer de las propias madres. Por ejemplo, niño y niña, niño, vete a jugar, niña, ayúdame en la casa. Esto se ha visto muchas veces. Entonces, yo creo que la mujer también en esto tenemos que tener un papel porque todas estas políticas, implementaciones de iniciativas a mí me parecen magníficas, porque si no lo hacemos al final nunca vamos a llegar a nada. Pero también es cierto que si nos pasamos de tuerca hacia otro lado, lo que creamos en la sociedad es un rechazo. Es como la paridad o la oportunidad para mujeres y hombres. Uno debe tener la oportunidad porque la sociedad sea libre para darte esa oportunidad, no porque en un lugar tenga que haber igual mujeres que hombres. Pues si hay más mujeres listas, pues que haya más mujeres. Si hay mujeres que pueden desempeñar ese papel mejor que hombres, pues no tiene que haber 10 mujeres y 10 hombres, puede haber 15 mujeres y 5 hombres. O si ese papel lo hacen mejor los hombres, puede haber 5 mujeres y 10 hombres. O sea, yo creo que hay que resaltar, en mi opinión, y como madre lo puedo decir, yo soy madre de un hijo y de una hija, que muchas veces también la sociedad y el comportamiento familiar marca mucho el futuro del adulto. Es decir, si tú ya desde pequeño a un niño le quitas tareas y a una niña se las adjudicas, ese niño va a tener un comportamiento social distinto cuando sea un adulto que si tú dices, oye, no, en esta casa es una familia, todo el mundo tiene que ayudar, a ti se te da bien una cosa, pues tú haces una cosa y tú otra, ¿no? Pero yo incluso esto lo he visto no solo cuando era pequeña, que quizá hace más años y quizá en España no era tan moderna, es que lo veo en la actualidad, que hay familias que tienen, yo no sé si Noelia, Gladys, Eneida, Juan Antonio, Delia, o sea, todos los participantes en esta fantástica webinar están también de acuerdo, que la mujer también tiene ahí un papel relevante. Yo, vamos, mi opinión es que lo que he dicho antes respecto a la pregunta que me han hecho es que efectivamente es que la mujer tiene un papel importantísimo y efectivamente no es la mujer por un lado y el hombre por otro, no. Tenemos que luchar juntos por una igualdad real, porque yo también pienso que efectivamente el que se le dé mejor una cosa, pues que se dedique a eso, no porque tenga que haber exactamente 5 y 5 personas, pero que sí se den las posibilidades tanto a hombres como a mujeres de tener esa posibilidad de aprender ese trabajo o dedicarse a eso o esos estudios. Y creo que la mujer y el entorno familiar es que es donde parte todo, porque las típicas bromas, ¿no? De, venga, como eres mujer, ponte a barrer, que se dice mucho y es una broma.
Y la mayoría de los hombres que lo dicen, o incluso las mujeres que lo dicen como una broma, pero se está diciendo. Entonces, creo que esa educación básica, que es la más básica de todo, que es el entorno familiar, igual el respeto, lo que hemos dicho de la violencia de género, ¿no? El respeto a la persona en sí, al respeto a los padres, respeto entre ellos, y respeto a los profesores, el respeto, la educación y las cosas básicas, creo que es lo más fundamental para que de aquí a X tiempo esté todo pues mucho mejor que ahora. Y buena Sí, prueba de ello, las magníficas mujeres que están hoy en la webinar. Y hombres, ¿eh? Y hombres, que hay muchos también. Perdón, Eneida. No, no, hay cuidado muy rápidamente para darle la palabra a cualquiera de los colegas en la mesa virtual. Pues sí, de igual manera, o sea, es sin duda que nosotras como mujeres, no importa si hemos venido de ese núcleo tradicional que no ha sido, digamos, equitativo, ¿no? O justo, tenemos que tomar acción y en la medida en que obviamente tomemos conciencia, pues poder contribuir activamente con nosotras. Si tenemos empresa con nuestros colaboradores, en la actividad en la que nos desarrollemos, ¿no? Entonces, no puedo estar más de acuerdo con eso y también con los dobles o triples discursos que existen a diario y tenemos que seguir conviviendo con eso. Por eso existen estos espacios, ¿no? Juan Antonio, ¿te gustaría decirnos algo? A mí me gustaría poder aportar algo, si puede ser. Carolina, que no te veíamos, perdona, porque como no Levantando la salimos mano todos. hace rato. No, es que no te veíamos en el panel. Carolina, perdona, buenas tardes. Dinos, por favor. Bueno, siguiendo con la idea de Neida, de bueno, esta influencia o injusticia con respecto a la formación que podemos haber tenido de niños, con respecto a las diferencias entre varones y mujeres, yo creo que ha sido injusto en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, porque si bien a nosotros, bueno, se nos asignaron tareas que a los varones no, al hombre se le impidió en cierta forma expresar sus emociones, porque tenía que ser fuerte, porque tenía que demostrar que era hombre. Y yo creo de que el gran problema de la violencia que vivimos hoy por hoy pasa por nuestra autoestima y tiene mucho que ver con todo esto que hemos ido asimilando desde niños y que nos han ido enseñando, mostrando de cómo debíamos ser. Yo creo que hoy por hoy lo que estamos viviendo es un periodo de transformación donde se va a empezar a equilibrar las energías. Hombres y mujeres tenemos todos un lado femenino y un lado masculino, y el gran desbalance que tenemos es no desarrollar ambos aspectos en nuestra personalidad, ya sea que seamos mujeres o que seamos hombres. Y bueno, ahora la mujer como que está en un periodo donde se quiere posicionar más en un lado masculino. El tema es que no tenemos que perder de vista ninguno de estos dos aspectos, porque el equilibrio está justamente en eso, en poder tener estas dos partes. Yo creo que el camino es largo y posiblemente nos vamos para el otro lado de la balanza, y tampoco eso es bueno, pero es parte del proceso hasta que podamos nivelarnos. Y bueno, yo lo veo mucho en mis consultas, la gran dificultad que hay tanto en hombres y mujeres con respecto a su autoestima, su valoración personal. Por ejemplo, yo pensaba ayer, pensando en este momento, en esta charla sobre el tema que íbamos a tratar, lo primero que me vino a la mente es mi mamá diciéndome de niña, nunca permitas que un hombre te levante la mano. Y fue lo único que me dijo, pero me llegó con tanta firmeza y autoridad que yo siempre tuve en cuenta eso de que nunca me pasara. De hecho, nunca me pasó, gracias a Dios. Y
y por ahí pienso en las medidas preventivas con respecto a este tema, porque, bueno, me encantó cómo lo planteaste, Noelia, fue muy, pero muy clara la manera de exponerlo, realmente te felicito. Ahora yo creo que el siguiente paso es ver qué podemos hacer a favor de esto como medida preventiva y bueno, mi gran labor desde mi propia profesión es trabajar mucho en la autoestima de las personas. Y yo creo que todo pasa por eso, estoy convencida de que la autoestima es fundamental. Una mujer que tenga autonomía, que se valore, que se respete, es muy difícil y casi imposible que sea víctima de violencia de género. Y de hecho un hombre que es violento también tiene la autoestima muy baja y tiene una gran dificultad para gestionar sus emociones. Entonces, el gran trabajo está desde lo que yo pienso, primero en el trabajo personal de uno. Todo lo que uno pueda trabajar en su propio desarrollo personal es fundamental, incluso hasta en mi caso de ser terapeuta, ese es uno de mis principales principios o valores, trabajar primero en mí para poder ayudar a los demás. Y yo creo que en la medida en que cada persona se enfoque en su propio crecimiento, va a ir como desapareciendo o atenuándose esta problemática cada vez más. Y bueno, esa es mi humilde opinión. Y si tuviera que hacerte una pregunta, te preguntaría cuáles son las medidas preventivas que hay desde tu accionar desde la policía o a nivel más macro desde tu sociedad. No escucho. Ahí está. Ahí, ya. Pues sí, nosotros trabajamos, como bien has dicho, para mí lo de la autoestima, que bueno, lo he tocado antes como con una pincelada, pero trabajamos mucho en esa autoestima. Y parte de esa autoestima, nosotros trabajamos con las víctimas de la manera, pues bueno, ayudándolas psicológicamente, porque muchas veces el que alguien esté contigo y que te diga que tú vales, que tienes valor, que te estás atreviendo a denunciar, que valores eso, porque es que muchas veces simplemente cuando nosotros cogemos a una mujer y le decimos qué orgullosos estamos de que te hayas atrevido a denunciar, ella dice, o sea, es una pequeña cosa, pero eso mismo, que se lo diga a alguien, lo hace que ella lo visualice y se empodere más y creo que esa autoestima es súper importante, igual que he dicho que cualquier agresor, tanto en el colegio, a nivel de chiquillos, ¿no? Que el agresor suele tener un gran problema de autoestima, todos. Entonces, otra vez la educación. Nosotros trabajamos mucho el estar pendientes de ellas, valorar, por eso estar muy pendientes, porque al estar muy pendientes y que ella vea que tiene un apoyo, también hace que ellas, su autoestima, pues esté mejor y siempre procuramos que tenga algún familiar, amigo y yo siempre recomiendo que que acuden también a servicios sociales, a psicólogos, para que les den muchas herramientas para esa autoestima, como dices. Para mí es fundamental. Así que muchas gracias por tu aportación porque creo que es imprescindible. No, por favor. Algo que me gustaría agregar también de que a veces juegan factores inconscientes y muy profundos de que personas que se han criado en entornos donde viven esta situación de violencia permanente llegan hasta percibir los actos de violencia como que eso es el amor. Y por eso cuando forman una relación, una pareja y reciben estos actos de violencia, muchas veces los perciben como actos de amor. Y ahí en esos casos es mucho más difícil poder salir de esas situaciones porque ya tendría que hacer como un trabajo terapéutico importante donde salga a la luz estas cuestiones tan arraigadas e inconscientes.
Sí, al final es educación. Igual, pues la educación que hemos hablado antes de las madres que dicen el niño no hace las tareas domésticas y la mujer sí, y la niña sí, pues esto es lo mismo. Si los niños ven, bueno, en mi libro, el caso que trato concretamente, este agresor tiene ese problema de que lo ha recibido en su infancia, ¿no? Esa normalidad de los malos tratos. Entonces, igual, autoestima, educación y hacer ver que tanto las mujeres como los hombres tenemos que tener acceso a los mismos derechos y que los dos no somos enemigos ni estamos unos en contra de otros, sino que somos parte de un equipo para que la sociedad y que todo el mundo pues vivamos en paz y felices. Sí, qué importante eso que planteas de ser un equipo y que como que cese la competencia entre el hombre y mujer y que podamos realmente colaborar, porque si bien es cierto de que somos iguales en el hecho de que somos todos seres humanos y que tenemos iguales derechos y demás, no somos exactamente iguales. Y yo creo que cada uno tiene cosas para aportar desde su ser y que somos todos necesarios y qué bueno esto de poder formar un equipo y colaborar y dejar de competir entre los distintos géneros. Sí, así es. Pues por último vamos a dar paso a nuestra capitana. Bueno, por último no, porque luego Juan Antonio también nos dirigirá unas palabras al final ya de la webinar. Capitana de la PNP, Peggy Vieira. ¿Está usted ahí, capitana? Sí, buenas tardes. Sí me encuentro acá presente. He escuchado, felicitaciones a la señora Noelia, muy buena exposición, Gracias. muy entendible. Bueno, acá nosotros en Perú, en las comisarías, he visto algo muy interesante en los tipos de violencia que ella ha nombrado. En España veo que utilizan, digamos, o tienen la violencia social. Nosotros acá en Perú, la violencia social de lo que ella indicó está inmersa en lo que es la violencia psicológica acá en Perú. Otro también me parece muy interesante que, bueno, ya igual que nosotros, bueno, utilizan otro tipo, digamos, de términos. Otros acá la violencia familiar, bueno, la tenemos se diferencia en riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo. En lo cual también, cuando una mujer viene a centrar una denuncia acá en una comisaría, la valoramos, digamos. La valoramos y le hacemos su ficha. Una ficha en lo cual nosotros determinamos si es un riesgo leve, si es un riesgo moderado o si es un riesgo severo. Y a raíz de esa denuncia salen las medidas preventivas, las medidas de protección que acá utilizamos nosotros, en lo cual son monitoreadas por nosotros la PNP, dictadas por el juzgado de familia, pero monitoreadas por nosotros la Policía Nacional del Perú. Veo cierta similitud en cuanto a España y Perú. Es muy parecido, sí, o sea, es muy interesante porque ustedes utilizan la violencia social y nosotros acá en la violencia social la tenemos inmersa en la violencia psicológica. Y eso para mí me ha parecido muy interesante. Yo la verdad que he tomado captura de pantalla también de las diapositivas porque me han parecido muy interesantes. Y yo felicito a la señora Noelia por una excelente explicación, unas diapositivas muy interesantes y muchísimas gracias por su invitación. Muchísimas gracias y bueno, mi intención simplemente pues era aportaros a todos pues tanto el conocimiento de cómo lo hacemos aquí en España, que efectivamente es muy similar. Aquí hay 5 riesgos en vez de 3, pero lo demás que me has dicho me ha sonado a que me lo estabas contando de aquí mismo. Entonces me alegra saber que allí también se hace así y nada, y gracias por haberme escuchado y gracias a todos. Pues muchísimas gracias, capitana y Noelia. También quiero saludar, si me lo permitís, a Manuelita Montoya, que siempre nos acompaña, está ahí al pie del cañón con nosotros. Manuelita, un saludo desde España. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una excelente exposición y me gustaron mucho, Noelia, los tips que pones que debe tener en cuenta la mujer, que debe de tener en cuenta y al cuidado. Pienso que nuestra capitana Peggy, así como Gladys, lo han de haber tomado en cuenta,
que queremos que eso se replique y incremente de un valor agregado a los cuidados que les ponen ustedes a las mujeres acá en el Perú. Muchísimas gracias, Noelia, Carolina, Gladys y Eneida, y a nuestra capitana también, Juancito. Marga, un saludo muy especial. Esto nos va a servir. Y lo más importante, por favor, es replicarlo, ayudar, ¿no? O sea, que no digamos nosotros estamos ingresando a algo por querernos enterar, sino ingresamos a una familia que vemos que está en problemas por ayudarlos. Y esto poquito a poquito se puede ir incrementando. Noelia, quisiera felicitarte por tu libro y quisiera preguntarte si en el libro tú en alguna parte, en algún capítulo, hablas sobre lo importante que es la parte espiritual, sobre lo importante de la palabra de Dios para el éxito de una familia. Muchas gracias. Quisiera tu palabra, disculpa, Noelia. Hola, Manuelita, ¿qué tal? Pues bueno, concretamente de eso que me preguntas no trato en el libro de la palabra espiritual, porque bueno, aquí hay personas creyentes y hay personas que no son creyentes. Y en el libro me he querido ceñir a la historia que hemos vivido de violencia de género durante estos 6 años y a las medidas, por así decirlo, más prácticas y cómo se resolvió, y todo desde un ámbito pues policial más que otra cosa. Pero sí, yo creo que tanto lo que hemos hablado de la autoestima como en su caso la parte espiritual, creo que cada uno debe creer en lo que cree realmente, ¿no? Para la redundancia. Y si a una persona le ayuda la parte espiritual para sentirse más empoderada y sentirse mejor, creo que debe utilizarla, por supuesto que sí. Cada uno debe utilizar aquello en lo que cree y sobre todo aquello en lo que aporte para ser mejor persona y para ayudarnos a todos. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Te toca cerrar esta webinar de esta tarde. Antes, muchísimas gracias a todas y todos, sois fantásticos y ha sido un placer veros, os deseo lo mejor, cuidaros mucho y extensible a vuestra familia, amigos y todos juntos yo creo que vamos a conseguir segurísimo un mundo muchísimo mejor. Juan Antonio, por favor. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias a Noelia, Carolina, Vanessa, Eneida, la ingeniera Manuelita, que la tengo, a la policía PNP y a todos los que nos escuchan ahorita. De parte de la organización reciban nuestros cariños y también un consejo de que nos cuidemos mucho. Y lo otro que quería agregar, que para reducir este tema tan delicado es el conjunto, la sociedad civil, el Estado. Debemos ser como la pandemia, que brote lo mejor de nosotros, que contagiemos estas virtudes que nos han dado los ponentes, ¿no? Que contagiemos, reduzcamos esa brecha que nos diferencia en este maltrato que es doloroso escucharlo, pero nosotros juntos no solo vamos a cambiar un país y el mundo, sino sumamos esfuerzos. Es sumar esfuerzos, la academia, como he vuelto a repetir, la sociedad civil, las organizaciones, el Estado, porque no mal harían que el Estado dejarle todo el problema al Estado, es muy difícil. El Estado solo no va a poder hacer las cosas. La sociedad civil, nosotros mismos y de organizaciones como la que representamos, estamos dispuestos a ayudarles a conseguir, a irradiar estas grandes, conclusiones que han dado cada ponente. Por mi parte, agradecerles nuevamente y darles un fuerte a cada uno de ustedes. Muchas gracias y saludos de Trujillo, Perú. Pues muchas gracias a todos. Gerson, te agradecemos muchísimo que hayas organizado todo desde el punto de vista técnico y que esto funcione, porque si no, solitos no lo hubiéramos podido conseguir. Un abrazo enorme y desde España y desde todos los lugares del mundo, a los que nos siguen y nos han estado acompañando esta tarde, muchísimas gracias. Noelia, Carolina, Gladys, Eneida, Manuelita, la capitana, Juan Antonio. Bueno, pues un placer estar con vosotros. Yo os mando un abrazo enorme. Marga, discúlpame, Marga, una fotito que nos tome el equipo. Sí, muy bien. Venga, sonrientes todos.
Gerson, por favor. Junior, ¿puedes tomar, Junior? Sí, ingeniero, ahorita estoy viendo eso. Se les pide a todos que pongan cámara, por favor. O bueno, a los que faltan, hasta ahorita veo 3, 6, 7, 8. Muy bien, entonces todos están ya listos. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, sonríen. 3 más. Cinco, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Un Adiós. abrazo para Gracias, todos Noelia, y gracias, todas. Carolina, Gracias, Vanessa, saludos desde Elena, Perú. Manuelita, capitana. Luego, Gracias por la invitación. gracias a todos. Mucho gusto.